Buen día, estudioso bíblico. El pacto, la promesa de Dios es incondicional para el reino mesiánico que viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Te voy a presentar 12 puntos bíblicos concerniendo esta promesa incondicional. Dios no cambia su mente. Lo que Dios dijo va a cumplir. Inclusive en la era mesiánica, el Mesías de Israel se llama David y te lo voy a demostrar porque la promesa es para Judá, David, Salomón del lado paterno. Te recuerdo, en la Biblia hebrea solo el papá da tribu. Números capítulo 1, verso 4 te lo dice. Tribu por casa de padre. Por eso cuando Jacobo dio tribu, no existe la tribu de Dina, porque solo el papá da tribu. Adopción no da tribu. ADN, como hay gente que me ha dicho, tampoco da tribu. Es el papá que da tribu. Y eso siempre fue. Hasta hoy en día, los levitas que existen vienen de Judá, David, Salomón del lado paterno. Y hay familias que tienen el linaje mesiánico, como la familia Mirrabino, que vienen de Judá, David, Salomón del lado paterno y tienen documentos para probarlo. Dios encarnado, esa es una historia mitológica total, no es bíblica total. Así que te voy a presentar 12 puntos bíblicos concerniendo el pacto, la promesa incondicional del reino mesiánico a Judá, David, Salomón. Esta es una promesa que Dios no va a cambiar. Y eso es lo que viene. Y como te dije, el Mesías que viene se llama David, porque viene Judá, David, Salomón del lado paterno. Y eso está en la Biblia hebrea y te lo voy a leer el pasaje bíblico en la era mesiánica, como el Eterno llama al Mesías David. No lo llama Jesús, lo llama David. Aprendamos un poquito. Vamos para allá. Shalom Aleichem. Es Yonan para Punto Breslev. El pacto, las promesas de Dios son incondicional. Eso es lo que viene para el reino mesiánico que viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. ¿Cómo es la promesa mesiánica? Tenemos en Génesis 49 que viene de Judá. Verso 9, 10 y 11 te lo dice. No hay problema. Viene de Judá. Después vemos en 2 Samuel capítulo 7 que viene de David y Salomón. Así que las promesas son de Dios. Es verdad que David pecó. También Salomón pecó. Pero Dios los perdonó. Y eso es lo que la gente, por amor a su idolatría romana, prefieren Dios encarnado, que es mitología, no es bíblico. Dios prometió que el Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Y como te voy a demostrar, la Biblia hebrea llama al Mesías David. Tal vez por ese propósito, para que nadie se invente Dios encarnado. Y no lo llama Jesús, así de simple. Y eso está en la Biblia, se llama David. Se encuentra en Ezequiel, pero también se encuentra en Jeremías. David, porque viene Judá, David, Salomón del lado paterno. Y como dije, te voy a demostrar que David pecó, Salomón pecó. También Moisés pecó, pero Dios le entregó los mandamientos, la ley de Dios. O sea, como dice Salmo 130, con el Eterno hay abundante perdón para poder temerle, porque Dios perdona pecados. La gente de Nínive se arrepintió al Creador, fueron perdonados. Noé encontró gracia en los ojos de Dios. Te lo dice la Biblia en Génesis. Porque la gracia siempre existió y el perdón siempre existió. Así que comenzamos con punto número 1. Es verdad, David pecó. Por ejemplo, el caso de Betsabé, Betsheba, que en verdad se llama. David pecó con ella. Para que sepan, y si tú lees el texto, no fue adulterio. La gente se confunde. Tenemos un video completo sobre este tópico que no voy a entrar ahorita. Pero cuando vemos a Natán confrontar a David, no lo acusa de adúltero, pero obviamente él pecó, obviamente. Pero tenés que ver el video para entender el tópico total. No es parte del video ahora, así que no lo voy a... Pero es complicadito, pero es bíblico lo que estoy hablando. Así que Natán obviamente lo confrontó y anunció consecuencias severas, porque el pecado tuvo consecuencias. El primer hijo de Betsabé, con David murió. Que me ha sorprendido que mucha gente piensa que Salomón está el niño. Salomón es el segundo hijo de Betsheba, de Betsabé y David. Pero
obviamente como él hizo arrepentimiento, David, Dios lo perdonó. Él se arrepiente y él lo confiesa. 2 Samuel capítulo 12. He pecado contra el Eterno. Salmo 51 es el clamor de David de arrepentimiento, su sinceridad, que Dios lo perdona. Dios perdona. Ok. Obviamente también David pecó cuando hizo un censo, ordenó un censo a Israel, que no fue ordenado por Dios. Entonces se encuentra en 2 Samuel 24. Dios lo castigó, no solo a David, pero al pueblo. Pero Dios le permitió a David elegir su castigo. Eso es 2 Samuel 24, como mencioné. Obviamente David acepta la responsabilidad, hace arrepentimiento, admite su error. Obviamente Dios trajo el juicio contra la nación y contra él, pero Dios removió un poquito del juicio. Eso está escrito en la Biblia. De nuevo, 2 Samuel, capítulo 24. Obviamente tuvo conflictos con su propia familia. Falta de justicia con su hijo Amnón contra Tamar y la rebelión de Absalón, que es 2 Samuel 13. Obviamente David sufrió las consecuencias. Ponte a pensar, una persona que brinca un edificio y se arrepiente en el camino, va a quedar aplastado en el piso más tarde, pero tal vez no, tal vez Dios lo va a salvar, pero si está arrepentido en el camino, ¿entienden? No sabemos la calculación de Dios. Yo no tengo el valor de juzgar a otra persona de tal manera. Yo no soy Dios. Dios sabe las calculaciones. Pero Dios ve que David admite su error. Y obviamente Dios quiere nuestro corazón. Y Dios sabe que tenemos faltas. No somos perfectos. Y Dios acepta eso porque acepta nuestro arrepentimiento sincero. Ok. Obviamente, David también falló en falta de disciplinar a sus hijos, que resultó en divisiones familiares, caos. Ese es 1 Reyes 1, por ejemplo. A pesar de estas fallas, Dios cumplió sus promesas a elegir Salomón como su sucesor, que está en 1 Reyes 1, como ya mencioné. Así que Dios juzga a los justos con mayor rigor, pero también perdona cuando reconocen sus errores. Así que hay que recordar eso. Hay un dicho que me dice, el Eterno es bondadoso en todo lo que hace y recto en sus caminos. Así que hay que recordar eso. Ahora con rey Salomón contrajo un matrimonio con mujeres extranjeras. Ellas hicieron conversión. No fue conversión sincera y ellas terminaron en idolatría. Ok, es un problema bastante grave. Ellas, no Salomón. Así que, obviamente esto trajo división en el reino, pero no en la vida de Salomón, porque esta es una promesa que tenía el Eterno, el rey David. Así que hubo consecuencias, pero fue después del reino de Salomón. Obviamente, un punto que la gente se olvida, hay un dicho en Pirkei Avot, la persona que confía en su sabiduría más que en su temor de Dios, su sabiduría va a perecer también. Así que hay que tener más temor de Dios que sabiduría. Ese es el punto. Salomón se confió. Obviamente vemos en el libro de Lamentaciones que él al final, los últimos versos dice, esto es lo que le toca al hombre, servir a Dios y caminar en sus mandamientos, que es un corazón arrepentido de Salomón. Él metió la pata, pero también hay que recordar, Salomón tenía 13 años cuando tomó el reino. Él era joven. Así que en la juventud, ¿quién no ha hecho tonterías? ¿Me entienden? Ok. Obviamente, el punto que es bastante dolido, Salomón permitió la construcción de altares por sus esposas. Así que tal vez Salomón se quiso ser el ciego del problema. Así que Dios lo castigó. Salomón no cometió idolatría, pero sus mujeres que hicieron conversión tal vez falsa, lo hicieron. Que es un problema de las personas que tuvieron fe en el pasado. Tal vez tienen la tendencia de regresar al camino viejo, por decirlo así, que conocían. Si este Dios no me sirve, tal vez este otro me sirve. ¿Me entienden? Obviamente, Salomón no adoró ídolos, pero permitió este pecado, tal vez porque no sabía cómo lidiar, tal vez por vergüenza, como sea, fue un pecado que tuvo consecuencias en Israel, obviamente. Salomón se arrepintió, como dije, y está escrito en el libro de Lamentaciones, los últimos 3 versos. Así también, Salomón tuvo
amplias riquezas y caballos, que la Biblia hebrea te dice que no se debe hacer. De nuevo, su sabiduría era más grande que su temor. Pero el Eterno mantuvo y construyó, el Eterno construyó el templo con Salomón, y esto lo hizo por la promesa de David. Igual tuvo consecuencias, pero como dije, Salomón se arrepintió en sus últimos días. Eso está escrito en Lamentaciones, hay que leerlo. Salomón también tenía un problema de autosuficiencia. De nuevo, confiaba en su sabiduría más que su temor. Así que, pero Dios no removió su pacto con David, no removió su gracia, a Salomón por medio de David. Así que, para terminar este punto, Eclesiastés atribuido a Salomón es visto como su reflexión sobre los errores de su vida. Él dice, yo hice todo en la vida, todo, pero esto es lo que vale la pena básicamente. Promesa del linaje davídico. A pesar de los pecados de David y Salomón, Dios reafirmó su pacto eterno. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, que eso es 2 Samuel capítulo 7, verso 16. Así que vemos que Dios construye el templo en los tiempos de Salomón, a pesar de sus fallas, porque Dios le dio una promesa a David, por eso. Y obviamente la gloria de Dios se removió casi 400 años plus más tarde por la promesa de David, y obviamente tenemos al rey Ezequías, Hizquiyahu ben David, al rey Josías, que fueron reyes rectos. Y obviamente, como dice 2 Samuel 7, no voy a remover mi misericordia como la aparté de Saúl. Así que Dios lo está diciendo, es su amor con David, la promesa de David. Obviamente el rey David es el padre del Mesías, que como dije, y te lo voy a demostrar al fin del video, su nombre es David también. El nombre del Mesías es David, te lo voy a mostrar. Así que la promesa incondicional a David. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. La promesa incondicional a David. El pacto davídico. Dios promete a David que su casa y su reino serán establecidos para siempre. Como ya mencioné, 2 Samuel 7:16. Tu casa y tu reino permanecerán por siempre delante de mí. Tu trono será establecido por siempre. Como mencioné anteriormente en otros videos, Isaías 11 habla del tallito de Yishai, que está hablando de un tronco. Si tú lees el contexto en tal, está hablando de un árbol que es cortado y queda un tronco, y el tronco parece muerto. Pero de este tronco va a brotar un tallito. Este es Yishai. Es la idea mesiánica que viene. Obviamente, de menos de 1000 años atrás, terminó lo que se llama el Rosh Galuta, que era el reino mesiánico. La gente no sabe eso. El Rosh Galuta, que existía en Babilonia, existía hasta como 1000 años, 1000 y pico años atrás, menos de 1000 años atrás. Obviamente se deshizo el reino mesiánico por tiempo, pero existen familias que vienen de esa línea, como la familia de mi rabino. Y estos vienen de Judá, David, Salomón del lado paterno, y tienen documentos para probarlo. Se llama Rosh Galuta, si tienen idea, pueden buscarlo, que es la familia de la casa de David, que son los cabezas de los exiliados. Que los caraítas, que también fueron formados en Babilonia, pelearon contra el Rosh Galuta
por medio de los islámicos. Así que se unieron los caraítas con los islámicos. Así que esa historia, tristemente. Pero igual, el Eterno afirma que el trono de David será eterno. Así que no depende de las acciones de David o sus descendientes, sino con permiso unilateral de Dios. Y como estaba mencionando, brotará un retoño del tallo de Shai, un vástago de sus raíces dará fruto. Así que según el Talmud, el Mesías que es el cumplimiento del pacto eterno davídico, asegurando que la promesa no puede ser anulada. Así que te voy a presentar el nombre del Mesías de acuerdo a la Biblia hebrea. Ezequiel 37, comenzando en verso 23. No volverán a contaminarse con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus transgresiones. Los voy a salvar de todas sus moradas, el Eterno es el Salvador, en que pecaron. O sea, el Eterno va a perdonar. Lo voy a purificar, que está hablando aquí de las cenizas de la vaca roja. Y será mi pueblo, y yo seré para ellos su Dios. Y mi sirviente David va a ser rey sobre ellos. Así se llama el Mesías, David. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán mi ordenanza, observarán mi estatuto y los pondrán en obra. O sea, el Mesías de Israel nos lleva a la Torá, al camino antiguo, la ley de Dios. Y habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, o sea, no palestinos, en la cual vivieron tus padres y habitarán ellas. Y ellos habitarán en esta tierra, obviamente, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe para siempre. O sea, el Mesías de Israel va a ser para siempre, lo está diciendo la Biblia. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno, y lo estableceré, lo multiplicaré y pondré mis santuarios, el templo, en medio de ellos para siempre. Y las naciones van a conocer que yo soy Hashem. O sea, la promesa mesiánica, la promesa davídica, es para siempre y por siempre de Judá, David, Salomón del lado paterno. Y esto va junto con el tercer templo que va a ser reconstruido, que es por cuánto tiempo, por siempre y para siempre. O sea, Dios encarnado no es parte de la promesa mesiánica. El tercer templo es parte de la promesa mesiánica. El libro Apocalipsis te dice, el Nuevo Jerusalén no tiene templo. Ezequiel 37, verso 26 te dice que el templo es para siempre y por siempre. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la Biblia hebrea. El resto idolatría. Si piensas que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.